otras batallas políticas, Lina, porque pues los pasillos del Congreso están bastante desocupados, pero las llamadas a los congresistas yo creo que están siendo bastante continuos, precisamente porque viene ahora la pugna por la presidencia de la Cámara de Representantes, que se supone le correspondía por estos acuerdos tácitos que se hacen dentro del Congreso a Cambio Radical, pero las cosas no pintan ya por ahí, ¿no? No pintan ya por ahí, Jennifer, como usted dice, se están moviendo los hilos de la política, definiendo las presidencias de Cámara y Senado. Les traemos el cuento de la presidencia de la Cámara. Estos acuerdos tácitos, Jennifer, son los acuerdos que se hacen al inicio del Congreso, los compromisarios. Y miren, en el documento que van a ver, pues se confirma precisamente eso que les estamos diciendo. La presidencia le correspondía al partido Cambio Radical, la del último periodo. ¿Por qué? Porque bueno, así deciden, se las distribuyen, ya el pacto tuvo, los verdes tuvieron, al partido de la U, y ojo con este dato, le dieron, por ejemplo, acordaron en esos acuerdos que le daban la dirección administrativa, que no es nada menor. Entonces ahí Cambio Radical, check, ese dato le correspondía a la presidencia de la Cámara. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que Cambio Radical se ha mostrado abiertamente opositor al gobierno. Y pues no le quieren dejar en manos esta presidencia a Cambio Radical, porque recordemos, es el último periodo legislativo. Es el último periodo que el gobierno tiene para sacar adelante lo que le falta de proyectos, reformas, y pues la presidencia es clave, ustedes lo saben, para acomodar el orden del día, etcétera, etcétera. El quórum y demás. Pero acá, para que la gente medio se contextualice, acuérdense que Cambio Radical comenzó como partido independiente, declarado en independencia, y pues ahora ya es un opositor franco y directo. Entonces, por eso al gobierno nacional no le convendría tener un presidente de Cambio Radical en este momento, cuando ya se ha declarado en oposición. Y en un periodo que hay que decirlo es definitivo, ¿no? Ya es lo último que le queda al gobierno. Sin embargo, Cambio Radical dice, yo voy a dar la pelea, y tienen candidato que es el representante Leonardo Rico. Con este candidato, Cambio Radical se va a ir hasta el final. Mejor dicho, 20 de julio, que es el día donde pues arranca este último periodo legislativo y donde se define todo esto. Ellos van a dar la pelea, así lo decidieron. ¿Y con qué votos cuentan, Jennifer? Pues ellos cuentan con los votos de los independientes y los partidos de oposición. Recordemos también el Centro Democrático, etcétera, haciendo cuentas a más o menos, porque usted sabe que la política del amor todo puede suceder, tendrían unos 76 votos, que son los votos más o menos que sacó Catherine Miranda cuando se estaba peleando la presidencia con Jaime Raúl Salamanca. Recordemos que la vez pasada se dividió, los verdes se dividieron, ¿no? Y estaba Jaime Raúl Salamanca, que hoy es el presidente, y estaba Catherine Miranda, pues que también se ha mostrado opositora. Esos mismos votos que sacó Miranda en ese momento, los podría estar teniendo Leonardo Rico. Y así va el tema con él, que es el candidato de Cambio Radical. Sin embargo, pues han surgido otras candidaturas y partidos que vienen a reclamar presidencia, entre esos los conservadores, porque ya recordemos, Sebastián, Lucas, Jennifer, que los conservadores se han mostrado también no muy afines al gobierno en la Cámara y le han ayudado. O sea, en medios de comunicación no, pero en votaciones sí. Pues sobre todo a veces ni siquiera votando, pero sí ayudando con el quórum. No, ellos se han salido. Bueno, votando sí. Pero se trajo una lista con una vez de los conservadores que votaron. ¿Qué proyecto era? Que era un montón. No me acuerdo, un montón. No, ellos ayudan. El conservadurismo en la Cámara es, bueno, petrista puede ser muy exagerado, pero sí han sido fundamentales para la aplanadora del petrismo en la Cámara. No, y varios lo reconocen y dicen, nosotros, pues a diferencia de lo que pasa en Senado, ellos han estado del lado del gobierno. Entonces le funcionaría al Partido Conservador como presidente de la Cámara, pues uno de sus integrantes del gobierno. Podría funcionar. Y entonces, ¿quiénes están en esa puja? Juan Carlos Wills, que es el representante a la Cámara del Partido Conservador, y también el Partido Conservador tiene dos alas. Por un lado, Juan Carlos Wills, que quiere ser candidato, ya puso la baraja sobre la mesa, pero están un poco divididos. En el bloque de Wills están la bancada costeña, esos conservadores que son costeños, Ape Cuello, Guadix Mansur, etcétera, etcétera, están del lado de Wills. Esos son los más petristas, se lo aseguro. Lo sé. O sea, Ape Cuello es fundamental para el gobierno. Bueno, del lado de Wills están esos, pero ha salido como otra vía en los conservadores, en donde están Jorge Quevedo, representante de la Cámara también del Partido Conservador, y también está Luis Díaz Mateus, que es del departamento de Santander. Ellos como que no están muy cómodos con que Wills y Ape Cuello y los otros pues tengan la decisión final, pero lo que entiendo, y es que me dicen desde el lado de Wills, que Wills podría unir a ese Partido Conservador para defender esa candidatura, pero ahí podría ser que se dividan los conservadores, unos por un lado con lo que haga Wills y otros por otro lado, pues mirando a ver si apoyan al gobierno o qué hacen. Oscar. Sí, mire,
en estos casos es muy importante decirle al gobierno, que va a ser protagonista, por supuesto, en esta elección de la última legislatura, que hay que respetar los acuerdos y los compromisos. Porque si el gobierno se queja de que no cumplen los acuerdos que comprometen al gobierno, muy mal haría el gobierno, y en este caso el ministro del Interior, que es el ministro de la Política, en meterle mano a los acuerdos previamente establecidos cuando comenzó el gobierno de Petro, hace ya cuando se van a cumplir 4 años después que se elija esta mesa directiva en lo que tiene que ver con la Cámara. Si el compromiso y los acuerdos habían sido para Cambio Radical, que a Cambio de Radical le correspondía a la presidencia, pues respeten los acuerdos, porque si no, mañana les va a tocar a ellos padecer este incumplimiento del acuerdo, como de hecho ya ocurrió con la escogencia de la presidencia del Senado del doctor Iván Name, que era del Partido Verde, le correspondía al Partido Verde, pero de una ala que no era el ala que quería el gobierno que fuera la presidencia del Senado. De tal manera que yo sí creo que estos compromisos de los que está hablando Lina son muy importantes respetarlos, porque para eso se hacen al comienzo de las legislaturas. Ahora, y embolatarle la presidencia a Cambio Radical, por supuesto que tendría efectos después, porque eso tiene que ver con las secretarías de las comisiones. Ya voy a eso, Oscar, ya voy a ir a eso porque le tengo dato de eso, ya voy a ese de las comisiones. Entonces, reitero esto, Lina, es importante que se respeten los acuerdos, desde el comienzo hasta el final. Yo estoy de acuerdo con usted, Oscar, pero los primeros responsables son los congresistas y después el gobierno. Sí, el gobierno asusa, empuja, cizañea y mueve sus intereses, pero al final el congresista y el partido político puede tener dignidad y altura y decir, oiga, yo voy a honrar la palabra del 7 de agosto del 2022. Y de acuerdo con usted, lo lamentable es que ya ni siquiera nuestros políticos tienen palabra, porque se rompió esto. Incluso esto es más grave que cuando en teoría no se respetó la presidencia de un petrista verde y fue de Name. Uno dice, bueno, la presidencia quedó en manos de un verde y ese es el acuerdo. Acá es que la presidencia se la quitan a Cambio Radical para dársela al Partido Conservador. Tampoco se cumplió las presidencias en el CNE. Prada no quiso respetar el acuerdo que se firmó con los magistrados. Entonces estamos viendo un sistema político que ya ni siquiera palabra tiene. Pero siendo abogada del diablo, Lina, usted para que siga con el relato, porque ya nos ha mostrado los opcionados conservadores, ahora nos va a mostrar los opcionados de la U. Pero aquí teniendo voy en con cuenta un partido que es clave, porque aquí les tengo un dato de muy buena fuente de gobierno sobre el ungido. ¿A quién apuntaría a ser el ungido del gobierno? Pero lo que quería decir, como para poner la otra visión sobre este tema, es que Cambio Radical se cambió. O sea, también dejó de ser independiente y se puso en oposición. Entonces también si hay un cambio, el gobierno reacciona. Pero eso es válido. Y eso está en el estatuto de la oposición. No sé. Pero es el partido Cambio Radical. Exacto. O sea, el partido es Cambio Radical. Bueno, pero No entonces cambia. acá, ¿cuál es el ungido, Lina? Si quieren, déjenme, les voy a terminar el relato y ya vamos Está bueno, está bastante bueno. análisis frente a esto. Entonces aquí, listo. Y vamos en los conservadores, eso es lo que está sobre la baraja. Perfecto, chequeado ahí. Un dato, Wills fue fórmula, ¿no? Cuando se eligió fue fórmula del senador Efraín Cepeda. Él era a la Cámara por Bogotá, Cundinamarca. No estoy segura si Bogotá, Cundinamarca y con Cepeda. Pero eso es un dato, pero él se alejó porque se ha mostrado Que no se petrista. quiere nada con el presidente Petro. Exacto. Bueno, voy para el partido de la U y ojo acá, pilas con este partido porque es que aquí parece que aquí está el ungido del gobierno. Entonces ellos tenían, ya habían elegido en una reunión hace meses, en la Cámara de Representantes que el candidato de ellos iba a ser Jorge Tamayo, representante de la Cámara de este partido, y que se ha mostrado abiertamente afín al gobierno de Gustavo Petro. Es un tipo de posiciones firmes, leal, que ha defendido, digamos que con convicción, el gobierno Petro. Jorge Tamayo, candidato del partido de la U. En esa baraja también salió otro nombre, Julián López. Y pilas con este nombre, representante por el Valle, pero que tiene una puja muy fuerte. Es un contradictor, Julián López, de Dilian Francisca Toro. Hasta el momento todo lo que apunta es que Julián López va a ser el ungido del gobierno de Gustavo Petro. Julián López del partido de la U. Contradictor de Dilian Francisca. Recordemos, muchos decían, no, él no va a ser, pues precisamente porque es contradictor de Dilian Francisca, pero lo que pasa es que el gobierno se ha peleado con Dilian Francisca y a Benedetti no le molesta darle el aval a Julián López, y lo que hasta hoy sonaba otro nombre del partido de la U que también les voy a mencionar en un momento, una tercería que había venido barajándose, pero todo indica, y esto sí se los puedo entregar como un dato confiable, que el ungido del gobierno de Benedetti va a ser Julián López. Señor. Sí, pero está interesante esa puja porque, digamos, los dos representantes son vallecaucanos.
Jorge Tamayo del grupo político de Dilian Francisca Toro, pero muy cercano al gobierno de Gustavo Petro, y Julián López, que hace parte también del mismo partido de la U, contradictor de la gobernadora Dilian Francisca Toro, pero también muy cercano al gobierno de Gustavo Petro. Es decir, que ambos son cercanos al gobierno, uno diferente al otro por temas de diferencia en la región con la actual gobernadora del departamento del Valle. Es que esto, Hugo Mario, pero la pregunta es ¿qué tan cercano es a Benedetti? Ojo que aquí el que está moviendo los hilos es el ministro del Interior. Exacto. ¿Cuál de estos dos, Tamayo o López, es más cercano a Benedetti? ¿Y qué tan cercano está siendo en estos momentos Benedetti al presidente Petro? Es decir, aquí se están moviendo unos hilos bien importantes y bien interesantes, porque yo sí creo que el que está metiendo mano en esto es el gobierno. Sebastián dice que los partidos y los congresistas, pero no, el que está metido de lleno en esta pelea es el gobierno. ¿Y quién particularmente el ministro Benedetti. Quien ha puesto presidente en la Cámara en estos últimos periodos ha sido el gobierno. El que ha ungido al gobierno ha sido el elegido. No, yo no digo que el gobierno no se mueva, pero no les pone una pistola en la cabeza. Y el partido puede decir, yo respeto los acuerdos acá. O sea, es decir, no los están obligando. Y esto lo único que profundiza es otra puntilla, creo, Jennifer, para la fragmentación de los partidos. Vamos a ver un año electoral en el que los de la Cámara, de conservadores y liberales, apoyarán al partido de gobierno seguramente, y los senadores no. Es raro, pero así va a ser. O sea, los mismos partidos se están fragmentando y lo estamos viendo hoy en los precandidatos. Claro, eso se va a seguir fragmentando. O sea, el Partido Conservador de Cámara apoya el petrismo para segunda vuelta, y los senadores no. Eso ¿cómo se le presenta al país que un partido ni siquiera se pueda poner de acuerdo en eso? Pero bueno, entonces pilas con el partido de la U que estábamos viendo, y lo que dice Oscar es clave. ¿Quién es cercano a Benedetti? Lo que a mí me dicen, una buena fuente de gobierno muy cercana al ministro Benedetti, es que el ungido de Benedetti va a ser Julián López. Ahí en el partido de la U estábamos viendo 3 fotos, ya vimos los vallecaucanos, Jorge Tamayo, Julián López, que yo les digo que va a ser el ungido, pero hay que esperar porque la presidencia de la Cámara puede terminarse resolviendo una hora antes, el 20 de julio, así que todo puede pasar, pero todo apunta hacia Julián López. Sin embargo, hay un tercer nombre que salió en estos días, y es el de el norte santanderiano Wilmer Carrillo, que lo estaban viendo usted ahí en las fotos. Él es clave, ¿por qué? Recuerden que yo les he contado que él en sus manos también tiene investigaciones del presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación e Investigación, y por eso señalaban que Wilmer Carrillo podría ser una ficha clave, y además pues porque no estaba en la mitad de la puja con el tema de Dilian Francisca, pero pues lo que me dicen es que ya no importa que Julián López esté peleado con Dilian Francisca Toro, pues porque igual el gobierno también. Wilmer Carrillo está ahí, digamos que también muchos han hecho ruido como que a él no le convendría tener esa presidencia de la Cámara porque tiene bastantes procesos ante la justicia, 8 investigaciones en la justicia, está a punto de ir a juicio en 2 de esos procesos. Entonces digamos que ese es otro nombre que se ha barajado con diferentes circunstancias, sobre todo por lo que les digo, tiene procesos de Petro en la Comisión de Acusación, sonaba bastante, pero lo que me dicen a mí hoy es que el ungido va a ser Julián López del partido de la U. Eso por el lado del partido de la U. Julián López. Entonces tenemos una pugna, ya no está Cambio Radical, digamos que saldría, aunque ellos están todavía interesados. Ellos están dando la pelea. Están dando la pelea, pero digamos que se les metieron 2 competidores importantes, el Partido Conservador y el Partido de la U, según las averiguaciones del INAR, sus fuentes, que son muy confiables, le dicen Julián López del Partido de la U, que digamos no tiene buenas relaciones con Dilian Francisca Toro, él sería el ungido para ser el presidente de la Cámara. Oscar, ¿qué proyectos vienen a discutirse? No, pero regálenme, le termino un dato final de esa presidencia y ya para no alargarnos la cosa. Simplemente decir que el Pacto Histórico también ha salido candidato, porque ¿quién es del Pacto Histórico? Entonces del Pacto Histórico Alejandro Campo ha venido ahí y él mismo está haciendo su tarea. Es chistoso porque es el candidato del Pacto Histórico, pero el gobierno no necesariamente está jalando por él. Ahí hay también que recordar que es que el Pacto Histórico ya tuvo una presidencia, pues no pueden tener 2 presidencias, ¿no? Eso es clave. Pero Alejandro Campo está haciendo su trabajo, está revisando la vaina, y lo que me dicen es que hoy varios congresistas del Pacto Histórico van a reunirse con Benedetti y le van a pedir que le respete esa presidencia a Cambio Radical. ¿Por qué? Lo que decía Oscar al principio, no hay que descuidar. Pilas con la comisión de acusación, porque si se daña la presidencia de la Cámara, si se daña la presidencia de la plenaria, se caen los acuerdos en todas las comisiones. Y para este periodo, la presidencia de la comisión de acusación le corresponde al Pacto Histórico. Y lo que me dicen es que si no respetan la presidencia de la plenaria, la presidencia del Pacto Histórico entraría a jugar ahí el representante Cuenca para tener esa presidencia. Sin embargo, lo que me dicen del gobierno es que ellos están tranquilos y que también van a tener los votos en esa comisión de acusación.
Así va la cosa, Jennifer. Habrá que esperar. Yo siempre digo, en la política del amor todo puede pasar y ahí se da. Pues está buena la pelea, hay bastantes competidores, vamos a ver entonces si realmente sus fuentes le dijeron la verdad, si tenían razón, si se van por Julián López de el partido de la U. Sí, ahí la U es la definitiva, y otra cosa es que también puede haber una revolución, porque no quieren, es que el partido de la U ya tiene la dirección administrativa, y muchos dicen como que lo quieren todo, ¿no? Presidencia de Cámara, dirección administrativa, entonces todo puede pasar, Jennifer. Oiga,